El hecho de que Garzón hablara de la responsabilidad penal de Franco, se ha dicho aquí en la mesa, y de otros 44 dirigentes, ¿es un símbolo? ¿Debería haberse no hecho porque no tiene ninguna salida, ningún recorrido, porque Franco había muerto? Bueno, estamos ante un tribunal donde las reglas son distintas de las de la Facultad de Historia o de la prensa. Todo tiene que acreditarse documentalmente. Todos sabemos quién está vivo y quién está muerto de esas personas, pero el juzgado tiene que certificarlo. Y lo importante es que el juzgado ha, digamos, condenado por crímenes contra, simbólicamente, por crímenes contra la humanidad a toda la Junta Militar y a todos los gobiernos que encabezaron esos crímenes. Y esto tiene una trascendencia histórica extraordinaria. Nunca en la historia de España eso se había producido. Y es una advertencia de cara al futuro. Es una contribución que se verá con el tiempo la importancia que aporta. Esther. No, yo tengo una duda que usted seguramente me podrá aclarar, porque el juez Garzón, cuando habla de que se debería de derogar la ley de amnistía del 77, añade a continuación, por ejemplos, lo que pasó en Nuremberg, algunos de los asuntos que usted ha relatado, pero los delitos de lesa humanidad, usted nos decía hace un momento, no prescriben. ¿Por qué sería necesario entonces derogar una ley si es un delito que no prescribe? El tema de la ley de amnistía hay que explicarlo. En los crímenes contra la humanidad, el ofendido es la humanidad misma. Y son inamnistiables e imprescriptibles porque nadie puede hablar en nombre de la humanidad para perdonar esos crímenes. Los españoles que en el Congreso de los Diputados aprobaron la ley de amnistía pueden aplicarla a los crímenes comunes, pero la humanidad no estaba sentada en el Congreso español cuando se aprobó esa ley. Por consiguiente, los crímenes contra la humanidad no están amnistiados por esa ley. Los crímenes comunes sí, pero no los crímenes contra la humanidad. Esto hay que dejarlo muy claro. Y esto es lo que nos dice el derecho internacional, que nace justamente como reacción a los crímenes del nazifascismo, que es el que apoyó a la instauración de la dictadura franquista en España. María Esperanza. También el legislador en su momento se olvidó, en el momento del nacimiento de la Audiencia Nacional, se olvidó de dejar claro en la ley que podría tener la audiencia competencias para juzgar los crímenes del franquismo, porque parece que ahora mismo en la ley no está esa posibilidad. Es decir, desde la Audiencia Nacional se pudo actuar en el asunto Pinochet, pero sin embargo no se ha podido hacer en este asunto, según dicen, porque efectivamente no está esa competencia en la ley. En todo caso, usted dice que ya en fin, que no va por ese camino, que a usted le interesa que sea el Tribunal Supremo el que decida finalmente quién es competente. El que decida el Tribunal Supremo finalmente, esa instancia competente finalmente, hará algo más que una condena simbólica, como ahora ha quedado, sino realmente quedará explícitamente dicho que se han juzgado y se han condenado crímenes contra la humanidad. Sí, está planteado la demanda, está planteado el auto de ayer en términos de crímenes contra la humanidad. Hay un problema de conexión. La Audiencia Nacional tiene competencia para juzgar crímenes contra las altas instituciones del Estado, en este caso el gobierno legítimo de la República, y no la tiene en cambio para juzgar los crímenes contra la humanidad cometidos dentro del territorio español. Pero por conexión sí los puede tener. Y de hecho, el juez ha estimado ayer que los crímenes contra la humanidad tienen que ser investigados por los jueces territoriales. Yo ahí tengo muchas dudas, y así lo he planteado también ante el propio juzgado, y espero lo que diga el Tribunal Supremo, puesto que la conexión dentro de un sumario entre el crimen principal y los crímenes territoriales creo que puede perfectamente ser arrastrada, pero ya le digo, esto lo tendrá que decidir el Tribunal Supremo. En todo caso, el Supremo siempre podrá nombrar, a petición de las partes, un juez instructor especial, con competencia sobre todo el territorio nacional, de manera tal que pueda coordinar esta tarea tan ingente que es la de empezar a ver. Les voy a dar las cifras. En los archivos de Alcalá están identificados 300.000 personas, 300.000 españoles ejecutados, y 3,5 millones de represaliados. Si ustedes consideran que España tenía alrededor de 30 millones de personas en aquella época, se darán cuenta del porcentaje de personas víctimas. Prácticamente entre ejecutados 300.000 y 3,5 millones de personas directamente afectadas por campos de concentración, por cárceles o por otras medidas de represión, considerando que
los menores hay que excluirlos, dentro de la población adulta puede significar que del orden del 40% o 50% de la población directamente afectada, o sea por asesinatos o por otras formas de represión. De forma que el trabajo en ese sentido de investigación es muy ingente y es lógico que haya una ayuda por parte de los... Ángel. Sí, yo, muy lejos de discrepar con un jurista o con alguien experto en el asunto, sí querría hacer o pedir una aclaración. Usted ha comentado que el juzgado ha condenado. El juzgado no ha condenado nada, el juzgado es un juzgado de instrucción de entrada, ¿no? O no ha podido condenar nada, ¿no? No, el juzgado ha considerado, efectivamente, ha considerado que los hechos se marcan dentro de los crímenes contra la humanidad. Evidentemente, la condena, la sentencia, solamente de ahí la importancia que se encuentre algún verdugo que pueda ser llevado a juicio oral. Pero quería hacer una pregunta también muy concreta desde el punto de vista también de procedimiento. ¿Cómo se encaja en una causa como esta la petición, imagino que también legítima, que alguien que ha puesto esto encima de la mesa, de víctimas que también fueron víctimas en una guerra civil del otro lado? Quiero decir, usted es un experto por cuestiones profesionales en el caso Negrín, pero también hay otros casos, como el caso Nin, que también están sus descendientes en su absoluto derecho, supongo, de buscar esos restos. En esta causa, ¿cómo encajan las víctimas del otro lado, que no sé en qué cuantía, pero por desgracia también las hubo? Sí, también es fácil de explicar. Ya digo que en los tribunales estamos obligados a seguir ciertas normas que los historiadores no tienen por qué aplicar y tampoco los periodistas. En particular el principio que llamamos en latín ne bis in idem, es decir, que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos. Los crímenes cometidos durante la guerra civil dentro del lado republicano fueron juzgados. Y eso, ningún juez puede volver a iniciar un procedimiento sobre un hecho que ya ha sido juzgado. En cambio, los crímenes cometidos desde el 17 de julio del 36, que ya digo, están identificados en fichas, 300.000 personas ejecutadas y más de 3,5 millones de represaliados, ninguno de esos casos ha sido llevado ante un tribunal porque las puertas estaban cerradas. De ahí que el marco de esta investigación judicial va dirigido a la impunidad. Dígame una cosa, antes de acabar, estábamos viendo imágenes de archivo del Valle de los Caídos. En esta mesa y en muchos otros medios de comunicación se ha comentado mucho el tema de los símbolos. Quiero saber si en Chile esa polémica también se ha generado. ¿Qué se debe hacer con los símbolos de exaltación de la dictadura? Si deben ser retirados o deben quedar precisamente como símbolos de lo que ocurrió. Bueno, en Chile no hay ningún símbolo de exaltación de la dictadura. ¿Fueron retirados? Pues desde luego no los hay, que yo sepa no los hay. ¿Y cree que en España ese debate que se ha abierto, pues en el caso del Valle de los Caídos que estábamos viendo, debe existir también? Yo creo que nos debemos poner a la altura de Europa. No hay en Europa ningún país en que los crímenes del fascismo no hayan sido sancionados, condenados políticamente y juzgados allí donde ha habido posibilidad de juzgarlos. Ni en Portugal, ni en Francia, ni en las monarquías nórdicas, ni en Europa del Este. Por ejemplo, y tampoco en África. Imagínense ustedes que en África del Sur, por ejemplo, el apartheid, pues bien, en estos momentos las confiscaciones de tierras que sufre la población indígena local, negra, a comienzos del siglo XX, hay una ley que se ha dictado recientemente en que todas esas tierras están siendo restituidas a sus anteriores, hace 100 años, propietarios, y están buscando a los nietos o a los bisnietos para restituírselos. Es decir, estos crímenes son tan graves que la sociedad democráticamente tiene que reaccionar en frente a ellos. España es una excepción hasta este momento. Debemos ponernos a la altura de Europa y hasta de Sudáfrica.